recuperada. Tenemos que recordar que con la caída de Adán y Eva, la imagen de Dios, esa imagen que Dios puso en Adán y Eva, fue severamente dañada, ¿no? La imagen tiene que ver, como hemos dicho, con lo espiritual, lo moral y lo racional. Ahí está la imagen, no en lo físico. Dios hizo a esta pareja primera seres espirituales, capaz de relacionarse espiritualmente con el Creador, seres morales en que no había pecado, y eso también permitía una comunión con Dios, porque no había pecado de por medio, y seres racionales, pensantes, con libre albedrío, capaz de decidir por sí mismo. Esa imagen fue dañada. Se perdió la espiritualidad se perdió, el hombre murió en su comunión con Dios. ¿Sí? Se perdió esa espiritualidad. Pablo dice a los corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El ser humano quedó reducido a un ser natural. De espiritual bajó a una posición de hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y Pablo dice a los efesios que estaban muertos, estando muertos en delitos y pecados. Entonces se produjo una muerte espiritual. Con el pecado se produjo la muerte espiritual, que significa la separación. Se cortó la comunión de esta primera pareja con Dios. Y eso pasó a toda la humanidad. Esa muerte espiritual pasó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Todo ser humano nace físicamente a esta vida, pero nace espiritualmente muerto, ¿no? Un bebé recién nacido es inocente, pero es espiritualmente una persona que está con una condición de pecador. Aunque la gracia de Dios le cubre porque es inocente, pero si ese bebé crece y no recibe a Cristo, se va a perder cuando ya sea niño o sea adulto. Se dañó la moralidad, se perdió la espiritualidad, se dañó la moralidad en el corazón humano. Génesis 6:5, si alguien lo lee, por favor. Génesis 6:5 y Jeremías 17:9. Génesis 6:5 y Jeremías 17:9 nos da una descripción de la naturaleza del hombre. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La maldad era mucha y que todo pensamiento de los hombres era solo hacia la maldad. Se corrompió el corazón humano. Jeremías 17:9 dice que engañoso y perverso es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, la mente del hombre es el corazón, la mente, el pensamiento es perverso, es corrupto. Se corrompió el ser humano. Su moralidad se transformó en inmoralidad y perdió el libre albedrío. Perdió la capacidad de decidir por sí mismo sin influencia externa y se hizo esclavo del pecado. El ser humano es esclavo de la naturaleza humana. Romanos 6, 20 al 22. ¿Qué leemos allí? A ver, Romanos 6, 20 al 22. Por favor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Erais esclavos del pecado. Está hablando de creyentes ahora. Erais esclavos del pecado. No es libre, el ser humano no es plenamente libre. Es esclavo del pecado.
Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, ese libre albedrío, esa capacidad de no pecar por sí mismo se perdió. Ahí está el libre albedrío, la disposición a no pecar por sí mismo. Eso se perdió y el ser humano pasó a ser esclavo. Muerto espiritualmente, con un corazón perverso y con un libre albedrío que no existe en relación a Dios. Lo que nos quedó es una capacidad de decisión, de elección frente a alternativas. Y es así que Dios nos ofrece salvación y la podemos tomar o la podemos rechazar. Dios nos regala salvación en Cristo, pero la tomamos o la dejamos. Es una capacidad de decisión frente a dos posibilidades. Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento, les presento la bendición y la maldición, escojan. Siempre el hombre se encuentra enfrentado a alternativas. El Evangelio está presentado en términos de alternativa. El que quiera ser mi discípulo, esa es la posibilidad, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Siempre la salvación es en términos de alternativa, lo toma o lo deja. ¿Sí? No hay opción. O es creyente o es inconverso, o es santo o es pecador, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay término medio. Así está presentada la situación hoy día. Adán no tenía ese problema. Adán tenía solamente a Dios. Dialogaban con Dios, tenía comunión con Dios. No había maldad hasta antes que pecara. Pero a partir de la caída se levanta esta otra alternativa, la maldad, el pecado, el diablo. Y nos vemos confrontados a tener que decidir. Y si hemos decidido por Cristo, tampoco tenemos la capacidad de hacer lo que queramos porque ahora somos esclavos de Cristo. O es esclavo del pecado o es siervo de Cristo. Aquí hay dos grandes temas, entonces, elección y soberanía. Exacto. Elección y soberanía. Elegimos y decidimos bajo qué soberano estamos. ¿Sí? Cristo nos trajo salvación, nos regaló salvación, pero esa salvación ahora depende de la tomamos o la dejamos. ¿Sí? Hechos 17:30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre en términos de alternativa. Y nosotros hemos optado por recibir a Cristo. Y eso nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios por ello. Ahora, con la presencia y sacrificio de Cristo, Dios descubre su gran propósito eterno. Que toda la humanidad sea igual a Jesucristo, para que en todo Él sea el primogénito, que entre todos los hombres tenga preeminencia. Y aquí aparece algo muy interesante, que lo plantea Pablo a los Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, los que han decidido por el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo habla de un propósito eterno, un propósito que siempre estuvo en el corazón de Dios. Ese es el propósito, porque a los que antes conoció, los predestinó. En este propósito eterno estaba la idea de una predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Y Él fuese el primogénito de todos.
Cristo es el Señor de toda la creación. Todas las cosas las hizo Dios en Cristo. Todas las cosas. Y también dispuso Dios que el ser humano fuese hecho a la imagen de Cristo. Nosotros, como seres humanos, estaba en el propósito de Dios que fuésemos hechos a la imagen de Cristo, para que Cristo tenga la preeminencia, para que siempre Cristo tenga el señorío. Eso es lo que está diciendo en esta porción. El propósito eterno de Dios, ese propósito que se da en la eternidad, antes que exista creación, es que todo esté en torno a Cristo. Que Cristo sea el Señor de toda la creación y que los seres humanos, de manera especial, seamos semejantes a Cristo. ¿No? Para que Él sea el que tenga la primogenitura o la preeminencia, el dominio, el señorío. Dice también Pablo a los Corintios: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Cristo es el prototipo, es el modelo perfecto. Dios dispuso que los seres humanos fuésemos hechos semejantes a Cristo. Adán fue hecho semejante a Cristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cristo es el modelo perfecto. Ese Cristo que existe en la omnisciencia de Dios, que todavía no aparece en la tierra, pero que ya existe en el corazón de Dios. Esa imagen que Dios puso en Adán y Eva, originalmente se perdió. Pero es recuperada ahora, estando Cristo presente. Estando Cristo en la tierra, esa imagen ahora es recuperada. A los que antes conoció, vuelvo a esto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que antes en la eternidad conoció, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Desde Dios, desde su eternidad, predestinó. La palabra proorizo, que es la palabra griega para predestinar, habla de determinar anticipadamente, dar un destino anticipado. Eso es predestinación. No está hablando de una predestinación para salvación. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Anticipadamente, antes que existiese cualquier cosa, antes de toda creación, Dios predestinó que todos los seres humanos deberían ser iguales a Jesús. Deberían tener el carácter, la imagen de Cristo. Y Adán fue hecho conforme a la imagen de Cristo, ¿no? Que todo el género humano tuviese como prototipo la imagen y la semejanza de Cristo, para que siempre Él fuese quien tuviese la preeminencia. En la eternidad, Dios dispuso que Cristo habría de ser el Señor sobre toda la creación. Y en especial el Señor, el amo de todos los hombres. Adán y Eva fueron la primera pareja, creados a la imagen de Cristo, creados semejantes a Cristo, para que Cristo fuese el Señor, el amo. Y eso es lo que Pablo rescata ahora. Esta nueva imagen
Siempre estuvo en el propósito de Dios. La palabra skopos habla de propósito, intención, ¿no? En el propósito eterno de Dios. Adán y Eva fueron creados en ese propósito. Romanos 5:14. Es tremendamente interesante esto. Generalmente se piensa que Cristo vino a esta tierra por causa del pecado de Adán, exclusivamente. Y la pregunta es, ¿qué pasa si Adán no peca? ¿Qué pasa si no existe diablo? ¿Habría venido Cristo? Y muchos dicen, no, no habría venido porque no tendría sentido de venir. Graso error. Porque Dios planificó en la eternidad diseñar al ser humano de acuerdo al modelo de Cristo. A ese Cristo preexistente. Independiente del pecado de Adán. Independiente del diablo. Aunque Adán no hubiese pecado, aunque Cristo no hubiese, aunque el diablo no hubiese existido, Dios diseñó, ¿no?, anticipadamente que todos los seres humanos que habrían de venir fuesen de acuerdo al modelo de Cristo. Para que Cristo fuese el Señor. Por eso Pablo dice en los Filipenses, después del sacrificio, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, los ángeles, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es el Kyrio, Él es el amo, y ante Él se dobla toda rodilla. Ese propósito estaba en el corazón de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, con quien viene la ley, aún en los que no pecaron, igual que Adán. ¿Ah? Igual que Adán. Reinó la muerte pasó a toda la humanidad. Todos murieron espiritualmente. Y resalta, Zenaida. Ajá, tengo una duda. Una duda. Sí. En el supuesto caso de que el hombre no hubiera pecado, perdón, de que el hombre no hubiera pecado y no hubiera existido diablo y Cristo igual iba a venir, si Cristo es Salvador, como que hubiera venido. Hubiera venido como el Señor. Ajá. Hubiera venido como el amo. Hubiera venido como Dios hecho hombre. En el propósito eterno de Dios estaba que Cristo viniera sí o sí. Por dos grandes razones. La primera, revelarnos al Padre. Juan 1:18, a ver si leemos allí. Juan 1:18. Juan 1:18, Evangelio de Juan 1:18. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y ese jamás incluye a Adán. Adán nunca vio a Dios, escuchó su voz. Escuchó su voz, dialogó, pero escuchó su voz. Pero verlo no lo vio jamás, nunca, porque Dios es espíritu. Dios es invisible a los humanos. Adán no vio a Dios, lo escuchó. Pero estaba en el propósito de Dios que ese Dios invisible, que ese espíritu, se diera a conocer. Pastor, entonces si Dios creó al hombre desde la eternidad en sí mismo, lo creó con la voluntad de decidir, por tanto, lo creó sabiendo de que el hombre iba a caer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como que lo predestinó a la salvación de por sí, porque si lo creó con la decisión de caer, de que Él decida lo bueno y lo malo, también si Él decidía lo bueno, o sea, se va con Cristo, pero si decidía lo malo, Jesús también estaba
No sé si me voy a entender. Lo creó con la opción de decir va a caer. A ver, no lo creó para que cayera. No, claro. No, pero lo creó con la opción. Lo creó con libre albedrío, Es eso. con la capacidad de decidir por sí mismo. O sea, si, ¿No? si el hombre hubiese sido perfecto, hubiesen nacido 10 generaciones de Adán y la generación número 11 peca. ¿Me entienden lo que voy? Entonces, A ver, hubiese sido de todas formas el plan de Dios que el hombre... ¿pecara? ¿Me doy a entender? No, no era el plan de Dios que pecara. Dios se arriesgó, hablemoslo así, Dios se arriesgó e hizo un ser semejante a Él, con libre albedrío, con voluntad propia, con la posibilidad de equivocarse. Dios sabía lo que iba a pasar, en su omnisciencia Él siempre lo supo. Claro. Por eso lo creo con esa voluntad de decisión. Semejante a Él. No así los animales, no así los seres irracionales que no tienen libre albedrío, tienen instinto. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Revelarse, mostrarse. Y Jesucristo viene con dos grandes propósitos. Primero, decirnos quién es Dios. Mostrarnos a Dios. Por eso cuando Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús fue, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Hay un propósito revelador, independiente del pecado de Adán. Cristo habría venido para mostrarnos al Padre. Cristo habría venido para habitar con su máxima creación el ser humano. Para que Él fuese el Señor, el amo, el Dios hecho hombre. Y le adorásemos. Y habríamos sido una humanidad que adora y bendice y glorifica al Señor todos los días. Revelarnos al Padre. Ahora, como el ser humano cayó en pecado, murió espiritualmente, ese propósito también se hace doble, redimirnos. Ahí en el apóstol Pedro, la primera de Pedro dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios lo planificó todo. Antes que existiera creación, ya Dios sabía que Cristo habría de morir en la cruz. Doble propósito: revelarnos a Dios y redimirnos. Pastor, eso quería decir, perdón que insista, pero si Dios creó a Jesús y lo... No lo creo, eso es herejía, no lo diga. Perdón, pero si Dios estableció que Jesús fuese el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera, antes de que el hombre fuese creado, si Dios estableció que Jesús era el Cordero inmolado, por tanto el Cordero era por la paga de los pecados, ¿cierto? Por la omnisciencia de Dios, Dios sabía eso. Entonces, me es como un poco confuso. ¿Qué es lo confuso? Es que Dios ya tenía eso en sus planes. Dios ya tenía como todo pensado, todas las posibilidades que las tenía. Es que Él no planifica igual que nosotros, Abraham. Dios lo sabe por omnisciencia eterna. No es que lo planifique así. Dios supo siempre lo que iba a suceder. Dios tenía planes de traernos a Cristo para mostrarnos al Padre. Pero a la vez Dios en su omnisciencia sabe y sabía lo que iba a pasar con la humanidad. Y planificó, si queremos llamarlo así, la redención en Cristo. Pero no es que Dios planificó la caída de Adán para venir el Salvador, para justificar la venida del Salvador. No, eso no es así. Yo no digo eso, pero digo que estaba en la omnisciencia eterna. De Dios. Sí, Dios ya sabía que el hombre iba a hacer eso. A Dios nada le sorprende. Pero entonces no cabe la hipótesis de pensar por un momento si el hombre no hubiera pecado. Claro. No. Gracias, pastor. El plan de Dios era que Cristo viniese, de todas formas. Ahora, yo creo que es bueno considerar, por ejemplo, que Dios ya había tenido ya una disolución ya con los ángeles. Bueno, en el caso, claro. Claro, ya, Dios había tenido ya, por ejemplo, que ya
este ángel, ¿no es cierto?, se rebeló contra Dios antes de la existencia del hombre. Sí. Se rebeló y ya Dios había tenido ya un percance con su creación. Entonces para él no era sorprendente que el hombre, ¿no es cierto?, era así un hombre, pensando que realmente iba a tener una respuesta totalmente distinta a los ángeles creados, que no estaban sujetos a lo que nosotros estábamos. Sin embargo, ellos se rebelaron igual. Sí. Entonces Dios ya tenía ya algo, ¿no es cierto?, que nosotros no estamos considerando en estos momentos. Pero el diablo se revela, ¿no es cierto?, cuando el hombre todavía no estaba en la tierra. Se reveló. Entonces ya tenía una experiencia de rebelión. Sí. Y también Dios consideraba que el hombre, el segundo hombre que venía, también, ¿no es cierto?, podía rebelarse, tal como se rebelaron aquellos ángeles. Y fue así. Porque Dios nos hizo con libre albedrío. Ahora bien, en la tentación el diablo dañó seriamente la imagen de Dios en el hombre. Ya decimos, murió espiritualmente, su moralidad fue también dañada, ¿no? Sin embargo, no destruyó el propósito eterno de Dios. El diablo dañó la imagen en Adán y Eva, pero no destruyó el propósito eterno de Dios. Y esa imagen en Cristo es recuperada. A ver, yo creo que lo que más debe estar claro es que no importa si el hombre iba a pecar o no iba a pecar, el asunto importante es que Jesucristo vino para revelar al Padre. Sí. Más allá de lo que si Dios sabía o no sabía, porque aquí ya nos metemos en el terreno de ver qué piensa Dios y qué hace Dios, y eso no lo vamos a hacer nunca, porque nuestra naturaleza humana nos impide saber siquiera, no sé, en una milésima parte cómo piensa Dios. Lo importante, perdón, no sé, Sí. lo importante es que Dios en sus planes, sabiendo la mala clase que somos los seres humanos, Cristo venía para revelar al Padre, pienso yo. Cristo venía, lo voy enseguida. Cristo venía a revelarnos porque el hombre es la máxima creación de Dios. Eso es. ¿Cómo es posible que el hombre limitado conociera a Dios? ¿No era posible? Entonces Dios dispuso que Dios viniese en forma de hombre a habitar con el hombre, para que el hombre le adorase. Un Dios de amor supone personas que le amen, y nadie lo vio jamás. Entonces Dios tiene que venir e insertarse en la sociedad para cohabitar con el ser humano. Cristian. Quería agregar que a lo mejor sería necesario conocer o explicar los atributos de Dios como para poder entender este tipo de episodio, porque de otra forma la mente humana no lo puede comprender. Sus atributos, su eternidad, Claro. su justicia, ¿sí? Su santidad, sí. Su omnisciencia, claro. Su omnisciencia, Explicar cada atributo, sí. su omnisciencia, su omnipresencia. Pero ¿qué es lo que? Sí. Porque Claro, para escuchamos poder esa palabra. entender esto, porque igual es complejo para la mente Exacto, humana. buen alcance, creo que sabe. Ujú. Porque si no entendemos eso, vamos a estar, porque obviamente vamos a estar con este pensamiento, porque como dice Abraham, bueno, entonces Dios lo planificó, Dios lo sabía, ¿cómo fue? A ver. Creo que eso sería bueno. Rubén. No, bueno, yo creo que vemos esa revelación de Dios hasta nuestros días, hasta hoy. Esa capacidad que tenemos de elegir las cosas, porque si Dios nos hubiese hecho autómatas, como dice el pastor, no tendría sentido la vida, ¿no? Sin embargo, Dios nos permite elegir el camino que vamos a tomar, y algunas personas toman ese camino errado, pero tienen la posibilidad de que Dios se les revele a sus vidas, sí, y pueden restaurarse, como dice allí, pueden cambiar ese daño que Satanás ha hecho en sus vidas y pueden restaurarse. Y los que deciden el bien, bueno, que es lo que Dios esperaba del hombre, o sea, que el hombre siguiera un camino correcto, que siguiera sus principios, que le adorara, que mantuviera esa relación dada allí.
bueno, van a gozar de la bendición. Correcto. La omnisciencia de Dios, solo rápidamente, la omnisciencia nos hace saber que Dios lo sabe todo. Dios tiene la historia de la creación, no solo del hombre, la historia de la creación, como que Él tiene en la palma de su mano todo. Para Él no hay pasado, para Él no hay futuro, para Él todo es un eterno presente. En esa dimensión espiritual donde Dios mora, no existe el concepto tiempo y espacio. No hay edades, no hay años. Todo es un eterno presente. Difícil para nosotros percibirlo. Porque nosotros nos movemos en razón de tiempo y espacio. Ya hemos vivido, de que empezamos esta clase, ya hemos vivido 35 minutos, que somos más viejos que 35 minutos atrás. Ya se nos pasaron 35 minutos de nuestra vida en este instante. Bueno, éramos más ancianos. En Dios no hay ese concepto, no existe esa realidad. Dios no necesita pensar, ni reflexionar, ni investigar. Dios lo sabe todo al instante. Su omnisciencia se lo permite. Entonces, Él maneja estos asuntos en esa omnisciencia eterna. Lo importante es que diseña al hombre a su imagen, a imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, para que Cristo sea glorificado en todo. Ese es el gran propósito de Dios, que todas las cosas, todo lo creado en el cielo, en la tierra, debe ser en torno a la figura de Cristo. Aún los ángeles fueron creados por Cristo, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, de Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. Dios creó los ángeles por medio de Cristo. Dios creó al hombre por medio de Cristo. Ahora, no dice la Biblia que los ángeles fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero sí el hombre. Pero sí nosotros. Nosotros, Dios hizo los ángeles, tal vez por la sola palabra. Pero en cuanto al ser humano, Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo con la capacidad de relacionarnos personalmente con Él. El pecado rompió esa relación. Pero por medio de Cristo esa relación se recupera y se establece en nosotros este gran propósito eterno, que volvemos a recuperar esa imagen perdida, pero en Cristo. El gran propósito de Dios es que cada creyente vaya desarrollando gradualmente la imagen de Cristo en su vida. Que seamos semejantes a Jesús. Estando persuadido de esto, dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es esa buena obra? Esto, formar la imagen de Cristo. Por medio del Espíritu Santo hay una obra que se está realizando en nosotros diariamente, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Que dejemos atrás al hombre pecador, al hombre natural, y vamos camino hacia la formación de la imagen de Cristo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El gran propósito de Dios es que ahora cada creyente desarrolle por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, la imagen de Cristo. Y cuando Cristo regrese, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen de Cristo. Y ascenderemos para estar con el Señor para siempre a la imagen de Cristo. Cristo es el prototipo, Cristo es el modelo del hombre y de la mujer que Dios quiere. Quiero volver a esto. Esto otro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, a cara descubierta.
Dios descubre su cara. Qué tremendo. Gloria a Dios. Dios descubre su cara. Oh, santo Dios. Nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo. Gloria a su nombre. En Cristo miramos a Dios a cara descubierta. En Cristo vemos a Dios a cara descubierta. No hay velo. Amén. Aleluya. No hay, el velo del templo se rasgó, no hay velo. Vemos a cara descubierta, como en un espejo, de manera todavía nebulosa. Los espejos en el primer siglo no eran los espejos que tenemos nosotros hoy día. Los espejos eran un latón de lata o de bronce, muy pulido, pero era borroso, no era tan nítido como hoy día. Vemos como en un espejo, a cara descubierta, a Dios. Dios descubre su cara, Dios descubre su rostro en Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria, un mayor peso de gloria cada vez a la imagen de Cristo. El diablo destruyó la primera pareja y entró la muerte y entró el pecado, pero en Cristo eso se revierte absolutamente y somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo, ahora somos nueva criatura en Cristo. Y hay una imagen de Dios que se está formando en nosotros por el Espíritu Santo. Aquel que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Norma. Todo esto yo creo que va a ocurrir siempre y cuando que nosotros nos dejamos ser transformados. Eso es. Tampoco no es tan fácil así como decir, claro, podemos ver al Señor cara a cara, pero va a depender, yo creo, mucho de nosotros dejarnos hacer esa transformación. Como dice que Jesucristo, nuestro Dios, es el alfarero. Sí. Y nosotros siempre venimos como una piedra con puntiagudos por todos lados, ahí pinchando por todos lados. Entonces creo que eso es lo importante de todo esto, dejarnos ser transformados por el Señor para poder ver y ser a la imagen y semejante de Jesucristo. Ahora, ¿cómo dejarnos transformar? Siendo humildes, obedientes, sujetos al Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, amantes de la comunión con Dios, amantes de la palabra del Señor, y permitir que la palabra nos vaya moldeando, nos vaya corrigiendo. Y además creo que hay que reconocer que necesitamos ser moldeados. Porque mientras no reconozcamos y le digamos al Señor, necesito que me moldees, que me transformes a la imagen de Cristo. A ver, que Dios cumpla su propósito. Dejemos que Dios cumpla su propósito. Él va a tratar con nosotros. Y en ese sentido todas las cosas ayudan a bien. Ayudan a este propósito. Que seamos transformados a la imagen de Cristo. Ya no es la imagen adánica, esa quedó atrás. Esa imagen adánica, ¿no?, es la que hace hombres naturales. La imagen de Cristo es la que hace hombres y mujeres espirituales, que reconocen en Cristo al Señor, al amo. Somos transformados de gloria en gloria, ¿no?, a la misma imagen como por el Espíritu Santo. Amén. Una imagen recuperada en Cristo. Gloria a Dios. Seguiremos hablando sobre esto, sobre lo que es el Espíritu de Cristo, sobre lo que es el sentir de Cristo, porque somos esencialmente cristianos, porque Cristo mora en nosotros.
somos cristianos porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol, no es de él. Así que seguiremos hablando en esta semana sobre este tema. Creo que dar gracias por esta palabra, porque es una palabra reveladora, porque esto realmente nos priva de seguir dando una guerra que no es nuestra. Muchas veces nosotros tratamos por restaurar, por restituir algo que nosotros hemos identificado en nosotros, como por ejemplo esta imagen, ¿no es cierto?, deteriorada, esta imagen destruida. Y hacemos cosas, y muchas veces somos invitados a hacer cosas para revertir esta situación. No es una batalla mía, no es una guerra mía, no es un esfuerzo mío, es algo, ¿no es cierto?, que la cruz nos trajo, y eso muchas veces lo que nosotros ignoramos, ¿no es cierto? Bueno, hablando, tratar de clasificar esto, ¿no es cierto?, hemos pagado un combo, ¿no es cierto?, que nos vamos a desayunar porque pagamos un combo. Y esto nos trajo, ¿no es cierto?, la cruz. Estos combos nos trajo la cruz, que no tan solo es la salvación, que nos trajo otra pila de restauraciones más, ¿no es cierto?, que lo veis bien. Entonces, dejar de dar una guerra que ya no nos pertenece, dejar de dar una batalla que ya no es nuestra, ya en Cristo, estamos en Cristo, ¿cierto? Y muchos hoy día, ¿no es cierto?, estamos, qué sé yo, tratando de revertir una situación que no es nuestra, dando una guerra que no nos corresponde. ¿Sí? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. sí, y creo que esto es muy bueno. Estas enseñanzas son muy buenas, porque muchas veces ocurre que estamos en la iglesia por años, en el liderazgo, cumpliendo cargos, pero esto que es la base de nuestra doctrina, de nuestra fe, no lo sabemos, lo desconocemos y necesitamos aprenderlo. Es una necesidad. Entendemos entonces que Dios nos regaló salvación en Cristo, que aunque Adán y Eva pecaron, el diablo no pudo destruir el propósito de Dios. No lo destruyó. Amén. Yo digo siempre, destruyó la copia, pero no el máster. El máster es Jesucristo. Y estando el máster pueden haber muchas buenas copias. Sí, Señor. Hizo fracasar a la humanidad, pero no destruyó el propósito de Dios de traernos a Cristo, de que conociésemos a Dios en Jesucristo y que además fuésemos redimidos por la sangre de Cristo y que se restaure la imagen, esa imagen caída, pero ahora en Jesucristo. Es la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Damos gracias al Señor, oramos. Póngase en pie y damos gracias al Señor.